abandonando distintas prácticas que limitaban al judío durante la Edad Media, tales como bautismos forzados, como sermones impuestos. Hoy vamos a ver aquellas prácticas más dolorosas aún, que intentaban aislar a la población judía del resto de las poblaciones. Este aislamiento se daba dentro de una misma ciudad cuando se establecía un barrio para judíos o gueto. Se establecía en un país cuando se expulsaba a los judíos del mismo. O, para hacerlo en términos metafóricos, del mundo en su conjunto cuando se procedía a la matanza entera de los judíos. La primera, los guetos, habían surgido en la antigüedad espontáneamente, como reflejo del deseo de los judíos de tener su propia mikve, baño ritual, o sala de estudios, casa de estudios, de plegaria, y había una especie de vivir de los judíos en torno de estas instituciones religiosas. Pero a partir del siglo IV, que como bien fue definido el nadir de las relaciones entre los judíos y los no judíos, se empieza a llevar una práctica para socavar al judío, humillarlo y por lo tanto no permitir la residencia de judíos con no judíos. Con todo, por primera vez esto se establece en el año 1179, en el Tercer Concilio Laterano, porque ahí se establece que está prohibido para judíos y no judíos residir juntos. En el mundo musulmán también hubo guetos, pero en general eran voluntarios, y aun cuando se permitía a los judíos salir de ellos, preferían vivir en sus barrios propios. En el mundo cristiano europeo estos fueron establecidos de una manera impuesta a la población judía. Por primera vez oficialmente y con un barrio determinado para ellos, en el año 1516, cerca de la fundición de metal en la ciudad de Venecia. Como fundición en italiano se dice ghetto, se comenzó a conocer el barrio de los judíos como barrio del gueto. Hay quien atribuye la raíz de la palabra gueto al arameo, get, separación, pero es más probable que tenga ese origen italiano que hemos mencionado. Las tropas napoleónicas en 1796 derrumbaron todas las barreras de los guetos cuando conquistaron Italia. Pero hubo un intento con la derrota de Napoleón en 1815 de reconstruir los guetos, un intento que básicamente falló porque a mediados del siglo XIX ya no existía más esta práctica, que se puso nuevamente como obligatoria en Europa con el ascenso del nazismo. Las expulsiones son otra historia. Aquí el judío era víctima de una permanente exclusión de la población, pero no para no vivir cerca de los cristianos, sino para sencillamente tener que mudarse con todas sus pertenencias a otros países. Expulsiones hubo en casi todos los países europeos donde residían judíos. Se destacan las varias de Francia en el siglo XIV, la de Inglaterra que hemos comentado en 1290 y por supuesto la máxima de ellas de un país entero de la población judía más grande, más activa, más creativa de esa época, la expulsión de España de 1492. Las expulsiones tan frecuentes de judíos también explican el hecho de que el judío debiera invertir lo poco que podía conseguir en contante y sonante, en dinero que pudiera llevarse para el momento de esa expulsión. Aquí Tevi el lechero, la famosa obra de Shalom Aleichem, el escritor satírico en Yiddish, narra una pequeña peripecia en donde se cita a la hija preguntándole al padre ingenuamente por qué los judíos nos cubrimos la cabeza. Y la respuesta del padre con la misma frescura es que como en cualquier momento deberemos partir, es mejor tener siempre el sombrero puesto. Incluso el Maharal, el rabí de Praga, el famosísimo rabino de Praga que tiene una estatua frente a la municipalidad de la ciudad de Praga, también menciona las expulsiones de los judíos como una especie de mal menor. Deberíamos alegrarnos de las expulsiones porque oyendo lo que les ocurre a nuestros hermanos de Alemania y de Francia y de Europa Occidental, la expulsión es un mal menor.
con todo generaba en el judío una sensación permanente de extranjería. Y tengas en cuenta que en el momento en que el Atlántico Norte se había transformado en una especie de centro del mundo, casi no había judíos que podían residir ahí permanentemente. Las prácticas de las expulsiones eran bastante uniformes. El rey imponía a los judíos ciertas actividades financieras, como recolectar impuestos, lo que lo hacía más odioso a la población, como para financiar sus propias guerras, sus gastos de defensa. Ponía a los judíos en profesiones que eran las únicas a las que podía dedicarse, por ejemplo, a las finanzas, en donde el rey se sentía mucho más seguro porque el dinero prestado por el judío no pasaba por el escrutinio de las normas eclesiásticas. Y cuando podía esquilmar al judío hasta el último centavo que podía conseguir de él, ahí se sumaba al clamor popular que lo veía con malos ojos por ser precisamente el que recaudaba impuestos para el rey, y sumándose al clamor popular se hacía el, entre comillas, buen cristiano y los expulsaba definitivamente del país. Este síndrome se repitió en muchos países. Decíamos que en España tuvo una influencia sideral. En 1490, cuando se constituye el matrimonio entre Fernando e Isabel y se unifican los reinos de Castilla y Aragón, la sensación de la unidad de España, de su homogeneidad, pasa a ser una especie de prioridad. Y esto llega a su clímax cuando entran en la ciudad de Granada, gloriosamente, el último bastión del que habían despojado a los musulmanes. En ese momento se transforma la unidad religiosa de España en una prioridad de la monarquía. Al principio los reyes permitieron que conversos, nuevos cristianos, mantuvieran sus cargos, fueran funcionarios, pero después fueron delegando en la Inquisición, específicamente en Torquemada, la tarea de aterrorizar a estos nuevos cristianos en España. Esto llega al absurdo de las famosas leyes de pureza de sangre que tienen lugar en la península ibérica, que imponían que los nuevos cristianos eran los que ahora heredaban esta función de ser depositarios del odio social, una vez que los judíos ya habían sido expulsados. Estos nuevos cristianos debían proporcionar pruebas de una especie de inmaculada sangre de sus ancestros, que se conseguía básicamente con sobornos o con falsificaciones, por lo tanto se prestaba a una corrupción social notable. El hecho es que en Portugal hubo discriminación entre viejos y nuevos cristianos hasta el año 1773, cuando fue abolida. España fue mucho más lejos. En el año 1860 exigía pureza de sangre para ingresar en la Academia Militar. La más prestigiosa de sus escuelas, la San Bartolomé de Salamanca, se ufanaba de rechazar todo candidato sobre el que corriera el más mínimo rumor de contar con antepasados judíos. Nadie podía estar absolutamente seguro de esto, por lo tanto se barajaban genealogías, se falsificaban documentos, como hemos dicho. Ahora bien, los guetos, las expulsiones fueron prácticas odiosas que transformaron la vida del judío en un suplicio. Pero nada puede compararse con las matanzas sistemáticas, con los genocidios contra poblaciones judías por doquier, que se llevaron a cabo mucho antes del Holocausto. En rigor, podríamos reducirlos a una lista de 8 de ellos, que mencionaré ahora con su nombre, su principal protagonista y el año en el que se produjo. La primera cruzada, Godofredo de Bouillon, 1096. La segunda cruzada, el monje Radulf, 1144. La tercera cruzada, Ricardo Corazón de León en el 1190. Los Judenschafters, Rindfleisch en el año 1298. Los Pastoureaux, el fray Pedro Oliguen en el 1320. Los Armleder de John Cimberlin de 1337. Y la Muerte Negra, Federico de Meissen en 1348.
Todas estas prácticas, estas matanzas, tenían varios factores en común. Primero, que los judíos eran asesinados por miles. Los asesinos eran liderados por una especie de iluminado que se consideraba que venía a vengar la muerte del Dios de los cristianos. Las masas se sumaban a esta posibilidad de dar rienda suelta a su sadismo bajo la protección de la ley y sobre todo bajo la protección de la moral, la ética, la religión, que de algún modo les decía, está bien matar. Decenas, cientos de miles de judíos fueron asesinados en Europa, en estas regiones, sobre todo entre Francia y Alemania. Centenares de judíos de Renania caían ante las hordas, incitaban, que los aplastaban al grito de Hep, Hep. Esta consigna, que repetiremos en próximas clases, era la abreviatura del latín de Jerusalén se ha perdido. Y así también se denominaron los tumultos contra judíos alemanes en el año 1819, los tumultos del Hep, Hep. En la Tercera Cruzada la novedad fue que Inglaterra jugó un rol central que no había tenido en las previas. Pero en general diría que las cruzadas pasaron a simbolizar la inveterada hostilidad del cristianismo para con el pueblo judío. Revelaron en toda su dimensión la fragilidad física en la que se hallaban los judíos. Y esto redundó en dos efectos. En primer lugar, los judíos se mudaron a ciudades fortificadas, en donde serían menos vulnerables. Y esto es una de las explicaciones de la ya mentada característica urbana de los judíos. Y en segundo lugar, se instituyó el estatus de siervos de la Cámara Real para los judíos. Es decir, que los judíos compraban la protección de emperadores y de reyes a un precio muy elevado. Se consideraban que tenían un privilegio si se los protegía del fanatismo de las masas, de las matanzas, de la rapacidad de los varones. En poco tiempo, de todos modos, esta protección se transformó en un artificio para enriquecer a la corona, y la teología también ayudaba para esto, porque el Papa Inocencio III proclamó la servidumbre perpetua de los judíos, y esto Enrique de Bracton lo definió de este modo: el judío no puede tener nada de su propiedad, todo lo que adquiere, lo adquiere para el rey. Y por ello, en el siglo XIII era un muy buen negocio poseer algunos judíos antes de que fueran eventualmente masacrados. Y estas hecatombes que sucedieron a las cruzadas probaron ser las más terribles. El séptimo de los genocidios que hemos mencionado, el de la muerte negra, se produce como consecuencia de que entre el año 1348 y 1350 una plaga mató alrededor de un tercio de la población europea en su conjunto. Las comunidades judías pasaron a ser exterminadas por el populacho enloquecido por tanta muerte, porque ¿quién podía ser el culpable de la plaga sino el envenenador permanente, el archiconspirador, el judío? Y aquí miren cómo las leyes acompañaban, exacerbaban la matanza. El emperador Carlos IV ofreció inmunidad a los que atacaran judíos, otorgándoles sus propiedades a los favoritos de la corte, incluso antes de que la matanza tuviera lugar. Por ejemplo, le ofreció al arzobispo de Trier los bienes de los judíos que ya han sido muertos o lo sean en el futuro, decía el decreto. Y a un margrave de Nuremberg la elección de las casas de judíos, cito, cuando la próxima matanza se lleve a cabo.